Buenas tardes, mi nombre es Mauricio Reátiga, estudiante de la Fundación del Área Andina. Tarde de hoy vamos a desarrollar un ejercicio sobre estática en un cuerpo de equilibrio en un punto fijo, para lo cual tenemos este diagrama que nos ofrece el ejercicio y nos pide encontrar las reacciones en el apoyo fijo en A. Este es el apoyo fijo en A. Tenemos el apoyo fijo en A y para esto tiene una reacción en X, reacción en Y. Para esto entonces vamos a enumerar cada una de las fuerzas. Tenemos 3 fuerzas aplicadas sobre el cuerpo, sobre este brazo. Entonces esta va a ser nuestra fuerza número 1, esta va a ser nuestra fuerza número 2 y esta va a ser nuestra fuerza número 3. Así entonces procedemos a descomponer nuestra primera fuerza para así hallar la fuerza ejercida en el eje X y en el eje Y. Entonces para esto vamos a descomponer el cuerpo libre. Vemos que aquí tenemos valor de 3 sobre el eje X, 4 en el eje Y y 5 como hipotenusa. Aquí tenemos la fuerza 1 en X y la fuerza 1 en el eje Y. Entonces necesitamos hallarle la componente a cada uno de los ejes. Entonces empezamos por el eje Y. Entonces la fuerza 1 en el eje Y es igual a el cateto opuesto sobre la hipotenusa por la fuerza, que la fuerza es de 150 libras. Ahora esto nos da un valor de menos 120 libras de la fuerza 1 en el eje Y. Ahora vamos a hallar esta misma fuerza en el eje X. En este eje tenemos que el cateto adyacente sobre la hipotenusa por la fuerza aplicada. Entonces, un valor de la fuerza 1 en X, en el eje X, de 90 libras. De una vez vamos a hallar el brazo. Vemos que esta fuerza está aplicada sobre el eje de las X. Miren, este es el eje de las X y el eje de las Y. Entonces tenemos solamente brazo en el eje Y, ya que esta es la fuerza del eje Y. Miren, esta es la fuerza aplicada del eje Y, esta fuerza de acá, esa fuerza así. Entonces necesitamos el brazo, la distancia que hay desde el punto de la aplicación de la fuerza hasta el punto A. Entonces tenemos que el brazo, como tenemos un solo brazo, que es el brazo de la fuerza 1 en el eje Y, y mírenlo, es este, es igual a 3 pies. 3 pies. Ahora vamos a hallar de una vez el momento. Entonces el momento, como solamente tenemos brazo en el eje Y, es la única fuerza que genera momento. Entonces el momento respecto a va a ser la fuerza 1 en el eje Y por el brazo de la fuerza 1 sobre el eje Y, este que acabamos de especificar acá. Entonces vemos que el momento A es igual a menos 120 por el brazo, 3 pies. Así que tenemos que el momento en A es igual a menos 360 libras por pie. Si hemos descompuesto nuestra fuerza número 1, ahora vamos a nuestra fuerza número 2 y vemos que esta fuerza no genera ningún momento, no le genera ningún giro a nuestro punto A, solamente hay una fuerza ejercida sobre el eje X. Entonces
nada más tenemos la fuerza 2 en el eje X, que es igual a 50 libras. Una fuerza ejercida en el eje positivo de las X. Ahora procedemos a nuestra fuerza número 3. Para nuestra fuerza número 3 vamos a hacer también diagrama ahora un color más resaltado. Tenemos sobre el eje Y 3, sobre el eje X 4 y la hipotenusa de ese pequeño triángulo es 5. Entonces, aquí lo especificamos mejor. Esta es la fuerza 3 en el eje Y, esta de acá, y esta la fuerza 3 en el eje X. Entonces procedemos a hallar nuestras fuerzas, nuestras componentes de fuerza en cada uno de los ejes. Entonces tenemos que, vamos a hallar la fuerza 3 en el eje Y, que es, mire, tenemos en el eje Y 3 sobre 5 el cateto opuesto sobre la hipotenusa por la fuerza ejercida, la fuerza aplicada en ese punto que es de 100, que es de 100 libras. Así pues que la fuerza 3 en el eje Y será igual a 60 libras. Ahora vamos a hallar nuestra fuerza número 3 en el eje X, que es igual, mira, tenemos el 4 sobre la hipotenusa por la fuerza aplicada, que es 100 libras. Para esto, haciendo la operación, nos da un resultado de menos 80 libras. ¿Sí? Entonces, vamos a proceder, al igual que lo hicimos acá, a hallar los brazos. Vemos que esta fuerza es aplicada en este punto, por lo tanto tiene brazos en los dos ejes, tanto en el eje Y como en el eje X. La fuerza en X es aplicada en acá, a lo largo de este eje. Esta es la fuerza en X y esta es toda la fuerza aplicada en el eje Y. Entonces, ahí lo vemos muy claramente, que tenemos, vamos por acá, mírenlo, está la fuerza aplicada en el eje Y y tenemos la distancia respecto al punto A de 6 pies. Y la fuerza, el brazo de la fuerza 3 en el eje X, es la fuerza aplicada sobre este eje, y tenemos que la distancia respecto al eje que lleva a la A, que le genera momento, es 1 pie. Entonces también para ello vamos a hallarle el momento de la fuerza número 3 con respecto a A. Entonces, el momento en A de la fuerza número 3 viene siendo la fuerza aplicada en el eje Y por su brazo, el brazo que es 6 menos la fuerza aplicada en el eje X, que es 80, menos 80 por 1. Mire, el brazo es 1. ¿Sí? Entonces tendremos que el momento en A de la fuerza número 3 es igual a 280 libras por pie. Ya tenemos nuestra fuerza, nuestro momento en la fuerza 1, en la fuerza 2 pues no tenemos momento, y nuestro momento en la fuerza número 3. Ahora procedemos a hallar la sumatoria de todas las fuerzas para saber el equilibrio que genera.
el equilibrio generado en el eje X es la sumatoria de las fuerzas en el eje X es igual a 0. Entonces vamos a sumar todas las componentes de fuerza en el eje X, todas las que encontremos. Empezamos por acá, mire, tenemos la componente AX, que es la fuerza AX. Entonces tenemos fuerza AX más otra fuerza que encontramos es esta, mire, la fuerza número 1 en el eje X es de 90 libras más la fuerza 3, porque la fuerza tenemos también fuerza aplicada en el número 2, que es de 50. Y tenemos la fuerza número 3 en el eje Y, que es de 80 libras. Así que tendremos esto igual a 0. Despejamos de aquí la fuerza aplicada en AX y así hallamos AX, que es la incógnita que tenemos, y nos da entonces, realizando la operación, que AX es igual a 220 libras. Ahora vamos a hacer la sumatoria, equilibrio de las fuerzas en Y, que es igual a 0. También iniciamos por AY menos, mire que aquí tenemos este menos, mírenlo, 120 libras de la fuerza 1, y en la fuerza número 2 no tenemos componente en Y. Entonces pasamos de una vez a la fuerza número 3, que es igual a 60 libras, siendo esto igual a 0. La sumatoria de las fuerzas igual a 0. De aquí despejamos nuevamente a Y, nos da que a Y es igual, realizamos la operación a 60 libras. Así entonces, habiendo sumado las fuerzas, procedemos a hacer las sumatorias de los momentos, ya que es cuerpo en equilibrio. Entonces, vamos a hacerlo con este otro color. La sumatoria de los momentos en A es igual a 0. Entonces, momento en A, iniciamos por esa incógnita, momento en A, menos, que fue el valor que nos dio la fuerza 1, menos 360, y ahora miramos el momento en la fuerza número 3, que es de 280, esto igual a 0. De aquí, perdón, esto es aquí menos, así que despejamos el momento en A y nos da igual a 80 libras por pies. Y así damos solución a nuestro ejercicio. Mira, aquí tenemos todas las reacciones respecto al punto fijo A. Entonces tenemos en A sobre el eje X, en A sobre el eje Y, las fuerzas, y tenemos su momento.